Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de la Bibliomusicineteca que nos siguen desde diferentes partes de Latinoamérica y Europa? Gracias por estar aquí. Antes de la sesión de lucha libre, os quiero presentar a César Cárdenas, presidente de la Asociación Cultural Mexicano-Catalana, MEXCAT, quien nos dará a conocer la programación del Festival Barcelona Vive México Confinado. Como ustedes saben, este año vivimos una circunstancia muy especial. Adelante, César, te escuchamos. Muchas gracias, estimada Sonia. Como sabrán, el Festival Barcelona Vive México lleva 10 años realizándose aquí en Barcelona, en apoyo de diversas, apoyándonos en diversas instituciones, entre ellas este año pues, colaboran nuevamente nuestros amigos de la Biocineteca, también el Seminario de Cultura Mexicana, evidentemente MEXCAT, que somos los que vamos capitaneando al menos esta iniciativa. Y bueno, pues les voy a leer brevemente las actividades que haremos, que prácticamente todas son confinadas, como las que hacen nuestros amigos de la Bibliomusicineteca. El día de hoy, pues tenemos la actividad que se desarrolla en la Bibliomusicineteca, que es con la que se puede decir que se da inicio a este programa, y que es las raíces populares de la lucha libre mexicana en la Bibliomusicineteca. ¿Quieres ampliar algo de aquí? Bueno, Luego, el marco. ¿Sí? No, no, adelante, adelante. Sí, luego tenemos el martes 8 de septiembre una exposición colectiva del 10º aniversario del Festival Barcelona Vive México, que llevamos realizando desde hace 10 años. Entonces es una exposición de todas las obras que nos han ido dejando los artistas a lo largo de estos 10 años. Aquí esta será en la sede de la Casa México Barcelona, calle Miguel Rivera, número 8. Luego continuamos el día 9, el mismo 8 tenemos África y América, más de 500 años de historia. Es el diplomático y periodista escritor Diego Gómez Pickering y el escritor ecuatoguineano Juan Ávila Torres dialogan sobre la liga estrecha de esto. Esto será en Casa América Cataluña, que también es otra entidad colaboradora. Luego nos vamos al miércoles 9, que tenemos la inauguración de la exposición Pancracio, Pasión en el Ring Mexicano. Esto es en la sede de la Bibliomusicineteca. Pues muchas, ¿Verdad? ¿sí? Adelante, Sí, César, estamos esto es en la escuchando. Bibliomusicineteca. Luego tenemos el domingo 13 de septiembre, ruta virtual por la Barcelona más mexicana. Como ya es habitual, cada año hacíamos una ruta por los puntos de más interés de los mexicanos que tienen algo que ver con México, como puede ser la Plaza Real, que está hermanada con la Plaza Garibaldi, y se van contando las anécdotas. En este caso, como no se puede hacer físicamente, pues lo vamos a hacer a manera de charla. Esto es nada más que esperen el enlace y ya lo iremos compartiendo en las redes para que se puedan conectar y puedan seguirnos más o menos como está haciendo el día de hoy la Bibliomusicinética. Luego tenemos el lunes 14, charla virtual sobre sabores que viajan. Es una actividad realizada por la Bibliomusicineteca también, muy interesante para que puedan seguirlo a través de las redes. Es un programa muy virtual. Luego, el día 15, justamente que normalmente aquí en Barcelona se organizaban unos festejos muy grandes en el Pueblo Español, que era una feria mexicana, pues organizaremos el Grito Confinado. Esto será que a todos los artistas que han estado participando a lo largo de estos 10 años de actividades, pues tendrán nos mandarán una pieza o estarán en directo haciendo una participación y bueno, pues concluiremos con el grito que sí será en directo. Luego será el miércoles 16, Cine Frida. También esta es una actividad de cine en la Bibliomucineteca. El jueves 17 tenemos con la entidad de Aveas Legal una charla sobre estudiante a residente. Estas son charlas que se hacen normalmente una vez al mes. Esta será específicamente enfocada en cambiar de tarjeta de residente a estudiante o un estudiante residente, y también será esta en la sede de MEXCAT. Luego tenemos el sábado 19, Salvador Moreno, de mexicano que redescubrió San Juan de las Abadesas. Esta es una charla también virtual que se organiza junto con el Ayuntamiento de San Juan de las Abadesas, que era la otra sede de las Fiestas de México aquí en Cataluña. Luego nos vamos al día 21, que es el cine Santo contra el Doctor Muerte. También es una actividad, esto sí es presencial, con aforo limitado, en la Bibliomucineteca para que sigan las redes y puedan pues, solicitar su espacio y su aforo, ¿no? Su plaza, porque son plazas limitadas. Luego tenemos el martes 22, los catalanes que estuvieron en México, un reflejo para México y Cataluña. Esta es una charla con el dramaturgo doctor Cristian Cortés sobre los escritores que vivieron en México, catalanes que vivieron en México. Esto también será una actividad organizada por MEXCAT, pero que bueno, pues será a través de las redes sociales.
y terminamos pues que con una actividad que durará durante todo a partir del día 15, una exposición virtual que se inaugura simultáneamente en México y en Estados Unidos, que es del artista oaxaqueño Aldemir Soriano. Esta también pues la podrán visitar, la tendremos todo el mes puesta. Por lo pronto son las actividades que tenemos prácticamente virtuales, habrá alguna que otra conforme nos vayan adelantando las autoridades que se van quitando ciertos aspectos del confinamiento, que podemos acoger más gente en nuestras sedes, pues podremos hacer alguna actividad presencial como estábamos habituados, como vienen siendo conciertos o a lo mejor cenas temáticas. Por lo pronto es todo lo que nosotros teníamos que informar acerca del Festival Barcelona Vive México confinado. Muchas gracias, César Cárdenas de MESCAT. Y ahora sí, te agradecemos mucho esta participación. También pueden leer la programación en las redes, la sede de MESCAT, la web de MESCAT, la web de la Bibliomusicineteca, la web de Casa América y una serie de actividades que lamentablemente no podemos llevar a cabo presencialmente, pero que los hacemos con todo cariño para el público mexicano que siempre espera celebrar el día, el mes de las fiestas patrias en México. Muchas gracias y ahora sí, los dejamos con la pasión en el ring, la lucha libre o la historia de la lucha libre en México. Muchísimas gracias, César. Buenas tardes, buenos días en Latinoamérica, en México. Si van metiéndose, espero que estén nuestros compañeros, ya puedan ir presentándose poco a poco. Hola. Hola, buenas. Buenas tardes, buenos días, como decía en Latinoamérica. Empezamos la temporada 2020-2021 de manera virtual, con una sesión que para mí estoy súper emocionada porque es algo que me encanta de México, que no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero me apasiona. Y estoy segura que estará llena de buenísimas historias, anécdotas y que aprenderemos muchísimas cosas esta tarde. Hoy me acompañan desde el otro lado del charco Karina Pizarro, doctora en Ciencias Sociales desde Pachuca, ¿puede ser? Me acompaña también Raúl Criollo, periodista, cineasta, escritor. Hola, ¿Desde dónde abrazo a nos todos. acompañas, Raúl? Estoy en Jalapa, Veracruz, en México. Muy bien. Y por último, Ricardo Muñoz Zaldo, que es fotógrafo. ¿Desde dónde nos acompaña, Ricardo? Hola, Shadani, desde Jalapa también. Y aunque, pues perfecto, aunque parezca que Obed también nos acompaña desde el otro lado del charco por su disfraz, está aquí al lado, en Barcelona, pero también es un apasionado de la lucha libre como lo soy yo, así que estamos encantados de poder hacer esta entrevista, esta charla virtual, en la que espero que todos saquemos muchas cosas y muchas ideas y estemos muy, muy contentos. Entonces, todo esto viene con motivo de la exposición que se presentará en MESCAT, bueno, que se presentó ya en MESCAT y que se presentará en Barcelona en la Bibliomusicineteca del 9 al 25 de septiembre, que se llama Pancracio y Pasión en el Ring Mexicano, que es tu exposición, Ricardo. Sí. Vamos a hablar un poquito más sobre el tema más adelante en la charla. Y bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? ¿Qué les parece? Vale, pues comencemos. Es un placer. Bueno, soy Obed, una vez más soy Obed. Me quitaré la máscara porque es un poco incómodo. Queda bonito, pero es incómodo para hablar. Eso no se hace. Ya comenzaremos, vamos al tema. Es un placer, es un gusto estar con ustedes. Realmente yo normalmente no salgo por aquí, en el público siempre estoy detrás de bambalinas, en las cuestiones técnicas, intentando hacer que todo salga bien, pero esta vez no me podía quedar viendo solamente, quería participar porque a mí la lucha me encanta un montón. Y la verdad es que quería hablar de ello. Bueno, ya se nota, ¿no? Que vine con la máscara y todo. Entonces, primera pregunta. Bueno, solamente recordar, antes de comenzar, recordamos a la gente que nos sigue por Facebook, por la transmisión de Facebook, que les estamos leyendo, que estamos pendientes del chat, que podéis dejar preguntas, comentarios, saludos, bueno, cualquier cosita por ahí, estaremos pendientes. Y bueno, una pregunta abierta para todos, que esperamos una respuesta breve, porque esas son las mejores. ¿Qué tiene la lucha mexicana que está tan enraizada en nuestro ADN, en el ADN de los mexicanos, y que allá donde va, fascina a la gente? ¿Quién quiere empezar?
No sean tímidos, amigos. Bueno, sí. Adelante, Karina. Hola, buenas medios días aquí en México, buenas noches en Barcelona. Bueno, el origen de es muy importante que el origen de la lucha libre en México y del mundo, ¿no? Ya como espectáculo, deporte espectáculo, se da a inicios de mediados del siglo pasado y en México se da en 1933 y es justamente un momento donde se está definiendo, estamos saliendo de la Revolución Mexicana y se está definiendo una identidad nacional. Y justamente se va a dar esta identidad con la Ciudad de México. Hay que decir que la lucha libre es una actividad urbana, surge en la ciudad, sigue estableciéndose en las ciudades, ¿no? Ciertamente lo vamos a encontrar en muchas comunidades rurales, tal vez en el país, pero es una actividad totalmente de expresión urbana. Surge porque justamente se tenía que identificar la población con algo, ¿no? Con algo propio, y mientras las clases medias se identificaban con cánones establecidos norteamericanos, la gente popular la gente del pueblo, que llegaban muchos inmigrantes de todos lados del país a la Ciudad de México como polo económico, polo laboral, ¿no? De atracción, pues hizo esa entrada, ¿no? Y este es como los inicios, y estamos hablando de 1933, 1940, 1950, que tiene un auge muy fuerte, no solamente en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué gusta el arte mexicano? Como buena mexicana, por el pinche desmadre que se arma. Punto. Punto. Porque rápido termino con esto para dar la palabra a otros. Estaba viendo que cuando inicia en Barcelona los orígenes de la lucha libre en Barcelona, ¿no? Era muy normado porque estaba bajo las indicaciones del box. Entonces, no podías, si le faltabas al respeto al referee, malo, ¿no? Aquí yo quiero ver qué lucha libre no le falta el respeto al referee, ¿no? Ya con eso, ¿no? Por mi parte. Sí, totalmente. Yo creo que es importante que antes de empezar con todo esto expliquemos un poco para los que no conocen la lucha mexicana, como pueden ser todos nuestros amigos españoles que están viendo ahora mismo el directo, cómo funciona la lucha mexicana, cuáles son los papeles, los técnicos, los rudos, los enmascarados, un poco que definamos los personajes que participan dentro de la lucha. Raúl, ¿te apetece contárnoslo? Sí, bueno, hola a todos, un abrazo. La lucha libre es muy compleja, en México es más compleja que en ninguna parte, porque además tiene sus propios códigos y sus propias formas de leerse. El origen de la lucha también, más allá de la reglamentación y de la fundación de las primeras empresas, viene también derivado de lo que pasaba con el cine, porque hay que recordar que el primer país de América Latina que tuvo un cinematógrafo fue México. Los hermanos Lumière presentan el invento del cinematógrafo en 1895 en París, pero ellos consideraban que no iba a ser un gran negocio. Ellos pensaban que el cine era algo efímero, que sí era un gran espectáculo y que atraía masas en ese momento porque era novedoso, pero es una época es la famosa era de las patentes, se inventan un montón de cosas y ellos pensaban que el cine no iba a tener larga duración. Entonces dicen, hay que explotarlo pronto. Empiezan a abrir las salas de exhibición y mandan a cinematografistas, es decir, los camarógrafos, no había tantos equipos, seleccionan a gente que trajera imágenes de otras partes, porque la gente se iba a cansar de ver las mismas imágenes de París o de Francia y necesitaban cosas nuevas. Entonces mandan a gente a registrar imágenes de otras partes, porque las primeras exhibiciones del cine no son narrativas, no son películas, no son historias, son la gente en el parque, la gente en la fábrica, la gente en la fuente, la gente fabricando el pan. Entonces, ese es el primer cine. Como saben que eso va a ser aburrido pronto y hay que tener muchas imágenes nuevas, mandan gente a Londres, mandan gente del otro lado del mundo, y el primer país del continente, de hecho, al que llegan los cinematografistas es México. Por eso hay tantas imágenes antiguas del país, de los primeros parques, y hay un registro muy importante de todos. Mucho de lo que ocurre con el cine, la exhibición de cine en México es itinerante, todavía no hay salas, no hay empresas de exhibición. Y uno de los que más llevan el cine son los gitanos. Entonces montaban carpas y hacen exhibiciones. Pero ¿qué pasa? Que en lo que se acababa un rollo y ponían el otro, alguien salía y declamaba una poesía, alguien sacaba el violín y tocaba, había malabaristas, y entre eso
empieza a haber primeros encuentros de catch, lo que es el origen de la lucha grecorromana, antes de que se enmascararan. Ese es el origen de los primeros encuentros de lucha que empiezan a llegar a todas partes, antes de que haya personajes. Hubo un irlandés en Estados Unidos que llegó a México, que era la maravilla enmascarada, y es el primero que se enmascara. Esto transforma todo. La cultura de la máscara en México no nos alcanzarían 2 días para explicarla completa, porque aún las culturas antiguas, a los líderes que morían les hacían máscaras mortuorias para preservar el rostro del líder a las nuevas generaciones. Entonces es muy complicado de ver a fondo, pero sí hay que entender que el asunto de las personalidades en México y de la máscara es muy, muy complejo. Cuando la lucha se reglamenta, Salvador Lutero, del que ve un encuentro de lucha en Estados Unidos y dice esto va a funcionar en México, y funda la empresa mexicana de lucha libre, lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces empieza la lucha organizada y siempre ha tenido las acepciones de la tragedia griega, es decir, los buenos, los malos, el amor, el odio, todo este concepto que es lo que nutre al teatro y nutre al cine y nutre al espectáculo de la lucha libre, tiene que ver con eso. Hay buenos y hay malos, ¿no? Y la gente siempre espera que ganen los buenos. No siempre hay grandes porras de la gente que apoya a los rudos, pero ese es el asunto. ¿Qué pasa con los técnicos? Son los que luchan bonito, los que le dan autógrafos a los niños, ¿no? Los rudos avientan a todo el mundo, empujan al referee, insultan a la gente, no cumplen las reglas, por tanto son los villanos. Hay una línea marcada de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y tiene que ver con la personalidad de cada luchador, ¿no? Y uno sé, si quieren de ahí nos seguimos con lo demás. Sí, sí, perfecto. Creo que queda más o menos claro el concepto, ¿no? Ya que estamos, podemos preguntar, ¿no? A cada quien. Raúl, ¿técnico o rudo? Depende de quién esté en el ring, pero más rudo que técnico. Es curioso, por ejemplo, el Santo empezó como rudo, pero rudo, la gente le aventaba cosas y había un apasionamiento muy desmedido, ¿no? A Wolf Rubinsky una vez una niña le metió una pluma fuente se la clavó en un muslo porque lo odiaba y porque era el malo, y cuando se bajó del ring le clavó una pluma y se la tuvieron que sacar. Y el Santo con Gori Guerrero, cuando eran la pareja atómica, una vez se tuvieron que esconder en los tinacos del edificio de la arena porque la gente los quería linchar. Esto es real, ¿no? Han pasado cosas así. Los Brazos una vez acabaron en la cárcel porque a uno de ellos le pegaron un botellazo y entonces respondieron y se armó una mega bronca. La Parca también fue a la cárcel por responder a un borracho que lo agredió. O sea, eso es muy complicado. Entonces el Santo era rudo y luego se volvió técnico. Y después, ya siendo técnico, que filman las películas y todo eso, ya decía que tenía que cuidar mucho lo que hacía, ¿no? Él decía, tenía una frase que era, yo debo tener una conducta intachable porque los niños creen en mí. Entonces él incluso en sus contratos del cine decía, el Santo no puede maltratar a una mascota, el Santo no puede agredir a una mujer, el Santo no puede decir malas palabras. Es decir, había un cuidado, ¿no?, del personaje. Eso que para él significaba contrato y eso, aunque no lo tengan por escrito, es lo que rige la conducta de los luchadores también. Los rudos y los técnicos, te das cuenta quiénes son desde que llegan a la arena, no se comportan igual. Claro. Y bueno, Ricardo, ¿tú ¿Sí? rudo o técnico? Híjole, yo también estoy entre un punto medio, pero me voy más hacia los técnicos, que son los que generalmente practican más los castigos con las llaves, son más técnicos, por así decirlo, tienen más cohesión con el público, tienen mejor comunicación con la gente, además de que pues uno desde niño los idolatra, entonces pues uno mediante va creciendo, cuando sea grande quiere ser como el santo, el místico, Rey Misterio. Digo que soy más técnico porque desde niño son mis ídolos. Vale, perfecto. ¿Y Bien. Karina, ruda o técnica? Técnica. Totalmente. Totalmente técnica, ¿no? Porque ciertamente se preguntaba, ¿no? ¿Cómo es la lucha, no? Entonces, bueno, finalmente es un combate cuerpo a cuerpo. Son 6 luchas generalmente, ¿no? A lo largo del espectáculo, y empiezan con los luchadores un poco más flojos, ¿no? O sea, que no son tan conocidos,
hasta que los últimos son la Gran Cartelera, y ya pueden pelear no solamente de uno en uno, sino de 3 en 3, ya o lucha campal, y también desde la publicidad se va a saber si va a haber máscara contra cabellera, que eso obviamente eso hace otro nivel de lucha, de competencia, entonces obviamente es una cartelera mucho más atractiva. Y también yo hice un estudio sobre la lucha libre en Pachuca, que ciertamente se convierte en una lucha muy, muy local, porque ciertamente venían los grandes de México, ¿no? Los grandes de la empresa de Salvador Luterot, pero también se generaron luchadores propios. Entonces, vamos a ver de que no solamente hubo una sola lucha, sino hubo varias, que incluso hubo una incisión a lo largo de la historia de la lucha libre en México, pero los años importantes fueron los años 30, 40, 50, que surge en la Ciudad de México, surge la ciudad de Pachuca, surge en Puebla, en Monterrey, en Guadalajara, acá en México, que es muy, muy importante. Y yo lo que he estado analizando es de que justamente cuando se viene la crisis en los años 80, muchos luchadores migran a España, migran o sea, ya desde los 30 había muchos luchadores mexicanos combatiendo en el nuevo continente, del lado del charco, donde están ustedes, pero vamos a ver de que va a haber una desbandada porque hay una falta de, se viene abajo la lucha libre, ¿no? Tiene poco que resurge la lucha libre a partir de los años 90, y bueno, vemos cómo, a mí me tocó verlo ahí en Barcelona, en Pueblo Español, como un espectáculo realmente muy atractivo, y era muy importante, se me hacía muy interesante porque justamente la gente, más allá de ir a ver al grito, ¿no? Porque se hacen 2, 3 días el evento, va a la lucha libre, ¿no? Sí, va a la lucha libre porque la lucha libre gritas, ¿por qué atrae tanto la lucha libre? Porque se ha dicho que es un espectáculo catártico, donde tú te liberas, donde gritas. Y ahorita que Odette estaba con su máscara, ¿cuál es la ventaja? De que tú a través de tu personaje te transformas, ¿no? O sea, va a haber una relación muy importante, y la relación, con esto termino para dejar participar a otros, no solamente es el luchador, sino el papel del espectador es sumamente importante, porque se convierte en un diálogo. Es también algo importante, es que es un espacio pequeño, ¿no? Aunque sean las grandes arenas, o sea, no es como el fútbol, por llamarlo de una forma, ¿no? O sea, hay un contacto muy directo, donde tú oyes cuando te echa pleito el luchador, y tú como espectador le echas pleito al vecino, al otro espectador. O sea, se convierte en un diálogo, y yo creo que eso es parte de lo atractivo de la lucha libre. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que cuando a mí alguien de aquí me pregunta cuál es el porqué del gusto por la lucha libre, porque mucha gente no la acaba de entender, porque sus referencias de lucha libre son la lucha libre americana, la WWE, o este rollo más televisivo que no acaba de ser una lucha tradicional mexicana. O sea, no, es una copia, es otro concepto de show, de espectáculo. Entonces me preguntan y yo les digo, es terapia. Tú vas ahí a gritar, a desquitarte y a soltar mientras ves a los luchadores, pero para mí es terapia. Entonces, hablábamos del Santo. En el cine de luchadores fue un boom en los años 60, 70. ¿Qué hizo del Santo este personaje tan mítico, seguido por Blue Demon, que lo hizo que hasta Pedro Infante, Tintán y muchos otros actores mexicanos se quisiesen disfrazar, quisiesen asemejarse a este personaje? Raúl, te pregunto a ti porque yo sé que eres un especialista en cine, además podemos verlo en tu libro de Quiero ver sangre, que se los recomiendo muchísimo. Para los interesados lo pueden buscar y es increíble, tiene toda la información del cine de luchadores en México. Entonces, por eso te pregunto a ti. Gracias. Bueno, lo que pasa con él es que ya era una figura en la historieta. Él justamente era de Tulancingo, nació en 1917, y lo que pasa con él es que tuvo varios personajes. Curiosamente tuvo que abandonar uno. Él se puso el murciélago segundo como un homenaje, creía él, al murciélago Velázquez, que fue el primer enmascarado mexicano. El murciélago Velázquez después sería guionista del cine y hasta literato, etcétera.
un personaje muy interesante que subía al ring con una bolsa con murciélagos y los liberaba ahí, entonces espantaba a todo el mundo. Era realmente un showman. Pero el santo, cuando tiene que cambiar de nombre y se queda con el personaje del santo, era la gran contradicción porque el nombre es como el de alguien que protege, que ayuda como de la gente buena, y era el más feroz de todos, ¿no? Entonces era el rudazo. Y José G. Cruz, ahí recién ahorita vimos en las imágenes una portada y está detrás de ver también una portada de uno de los cómics del santo, El Enmascarado de Plata. Justamente él se convierte en el Enmascarado de Plata a partir del cómic. Él solamente luchaba como el santo. Es José G. Cruz que transformó el mundo de la historieta en México y en América Latina. Ahí está. José G. Cruz combinaba técnicas de dibujo con fotografía, con montaje, etcétera. Era realmente un genio. Era muy buen argumentista, hizo argumentos para el cine también. Hay películas inspiradas en sus cómics. Hizo cómics de varios luchadores y de Arturo de Córdoba y de mucha gente. Pero G. Cruz ve en el santo la posibilidad de ser un personaje que sea importante en la historieta y él le agrega el mote de El Enmascarado de Plata, que se le quedó para siempre. En el cómic, imagínense, estamos hablando de que el cómic nace en 1951. Llegaron a tirar 1,5 millones de ejemplares a la semana. Ese fue el éxito del cómic de José G. Cruz, de ese tamaño. Y se vendía pues en toda América Latina, pero eso es muy importante, se vende en Estados Unidos. La comunidad hispana compraba los cómics de G. Cruz, especialmente el cómic del santo. Se vuelve un gran éxito. Incluso esto ocurre un año antes de que surja el cine de luchadores. El cine de luchadores surge con 4 largometrajes en 1952. Un año antes ya existía el boom de la historieta, ¿sí? Entonces, el santo ya era un gran personaje que todo el mundo buscaba para que firmara los cómics en las arenas. O sea, ya era un personaje muy taquillero y muy importante, aunque él no empieza en el cine. Hay una película de 52 que se llama El Enmascarado de Plata, pero no es con el santo, es con el médico asesino. Entonces, él llega al cine hasta 58. No se arregló con los productores, no llegó un guión que lo convenciera, no había un contrato importante, y fue hasta 58 que él llegó al cine. Pero esa es un poco su trayectoria. Empieza luchando, debuta muy joven además, a los 16 años. Hay otras citas que dicen que a los 17, pero en ese margen él debuta, tiene que cambiar de nombre, se queda con el santo, pasa por el cómic, y con el estallido del cómic llegan muchas ofertas, pero no alcanzó a llegar al cine hasta 7 años después. Y bueno, después sabemos que hizo más de 50 películas y se volvió en el gran referente del espectáculo de la lucha libre. Y comentabas también, Karina, adelante. Sí. Y yo quiero agregar, justamente se convirtió en la figura, porque ciertamente a lo largo de la historia de la lucha libre hemos tenido grandes figuras, íconos, ¿no? Pero realmente se posiciona de tal forma el santo, ¿no? Con ser técnico, ¿no? Que cambia ciertamente en sus orígenes, era rudo, y fue tal grado que se podía enfrentar a luchadores nacionales, internacionales, ¿no? A monstruos y hasta extraterrestres, ¿no? O sea, las luchas del santo fueron, o sea, podían luchar contra quien fueran, ya no solamente era el bien y el mal, sino era ahora sí que hasta con otros seres de otro mundo, ¿no? Y esto justamente incluso cuando va al cine, ¿no? Gana, ¿no? Algunas películas del santo tienen premios del cine surrealista en el cine francés, ¿no? Porque realmente te digo, realmente cuando podemos hablar de la literatura surrealista de América Latina, yo creo que la lucha libre es el surrealismo vivo, ¿no? De todos al menos en Pachuca se daba los martes y los jueves, ¿no? Los domingos en Ciudad de México, en Jalisco, en varias partes, ¿no? Pero es el momento realmente, aparte de catártico, surrealista, y donde tú echas a volar los imaginarios. Uh-huh. Y hablabas también de que no solo, o sea, no solo existen las estrellas grandes que veíamos en la Ciudad de México, sino también existen estos pequeños luchadores de pueblo o de ciudades más pequeñas, que es uno de los reflejos que haces en tu exposición, Ricardo. Sí, exacto. Todo lo que pasa en la ciudad de Jalapa, alrededor de los años 60, es también un boom es también
un boom de la lucha libre en la provincia, ya que de Jalapa empezaron a surgir gran cantidad de elementos luchísticos importantes. Entre ellos, el más reconocido a nivel mundial e internacional, don Heracles Fenerli, que fue un luchador jalapeño que llegó a pelear en México, Estados Unidos, Europa y en Sudamérica. Entonces, siempre ha pasado esto, la gran diferencia de la capital y las ciudades de provincia. Se ve tanto en la Creo que me voy a lucha tener que libre, sentar como acá. en el fútbol, por ejemplo, o en otros ámbitos, de que siempre los de la capital ven con mal ojos a los que son de provincia. Entonces, en Jalapa siempre tenemos estos héroes de la ciudad que intentan sobresalir en cada función. Por ejemplo, cuando los mezclan con luchadores de Ciudad de México, ya sea de AAA o del Consejo Mundial, pues ellos siempre quieren sobresalir y muchas veces, y muchas veces incluso terminan siendo mejores en cuanto a técnica y a presentación que a los luchadores de México. Ujú. Y Mira, aquí estamos. también los luchadores de Jalapa, por ejemplo, pues tienen una mayor conexión con el público, ya que son ya que son nuestros héroes. Porque, Sí, por ejemplo, a un niño nunca le van a negar nunca le van a negar una foto o la firma o que les mande saludos, a diferencia de varios luchadores que vienen de México con una actitud más de superestrella o así. Yo tengo una pregunta, Ricardo, para ti también, sobre tu exposición, que es súper chula. Ya la Gracias. estuve viendo. Esperamos que mucha gente la vaya a ver el miércoles, el próximo miércoles. Y bueno, una pregunta, yo tengo una duda. ¿Por qué el título? ¿Por qué Pancracio y Pasión? ¿A Bueno, qué te refieres? pues para mí el título es un homenaje a todos y a cada uno de los gladiadores que hacen posible este bello este bello deporte mexicano. La palabra pancracio viene de las palabras griegas pan, que significa todos, y la palabra kratos, que significa fuerza. O sea, es la persona que tiene toda la fuerza en sí mismo. Y no solamente fuerza física, sino también fuerza emocional para poder comunicarse directamente con la gente y fuerza de la inteligencia, ya que son personas que tienen que estar pensando a 1000 por hora cuando están arriba de un ring, ya que tienen que llavear, castigar, cuidar de no caerse, respetar a la gente y demás. Entonces, pues ese es mi título de mi exposición y es un homenaje a todos y cada uno de de los luchadores a los que he fotografiado. Estupendo, estupendo. Bueno, a mí me gustaría aprovechar para contar una anécdota ahorita que me surgió esto. Estamos hablando de lucha. En enero, en febrero, fui con mi novia a México y nos fuimos en un tour que yo no conocía, que es un tour que sale de una avenida y te lleva en un autobús y te lleva hasta la arena México, ¿no? Y durante el trayecto suben a bordo a un luchador famoso, a un luchador profesional, al que le puedes preguntar, bueno, convivir con él, tomarte fotos, e incluso te reparte unos cuantos guamazos si quieres, de todo, o sea, muy completo. Y entonces a nosotros nos tocó una mujer luchadora, que son pocas, pero que impresionantes luchando. Y
nos contó un poco de su carrera, de todas las peripecias, entonces a mí me gustaría hacer una pregunta para quien quiera contestar. ¿Cuál es las dificultades, cuál es el papel de la mujer luchadora en nuestra lucha mexicana? Y si ya no sé si quieres completarla con algo. Guay, cuántas ganas de hablar. Cuéntanos. Me encanta, me encanta. Nada, quería completarlo con unos comentarios que nos están dejando por Facebook. Les recuerdo que estamos en directo, que pueden hacer las preguntas que gusten, dejar sus comentarios, sus anécdotas, todo lo que gusten. Entonces, nos dice uno de nuestros seguidores, nos dice: felicidades, Karina, es muy importante tu participación como mujer y especialista en un deporte que sin duda ha sido siempre familiar. También nos dicen, es importante hablar también de la lucha libre femenina y de la variante de los exóticos. Entonces, vamos a relacionar los temas y justamente es eso, ¿no? ¿Cuándo empieza a contemplarse esta figura femenina dentro de la lucha libre? ¿Cómo se hace un lugar? La mujer murciélago, creo que me suena, que es un famoso un cómic. Bueno, la Mujer Murciélago es una película. Ujú. Tiene elementos de lucha libre, aunque no era un personaje de la lucha. Varios luchadores fueron inventados en la historieta o en el cine, y no era gente que luchaba. Incluso Huracán Ramírez, que es una de las primeras 4 películas que salen en 52, es un personaje que inventa Joselito Rodríguez, de la dinastía de los Rodríguez, hermano de Ismael, el menor, de hecho. Y entonces Joselito inventa el personaje de Huracán Ramírez, lo interpreta originalmente Eduardo Bonada en el primer largometraje, pero después, cuando es un éxito tan grande, la película decide que va a ser un personaje real, que va a contratar a Bonada para que luche en las arenas de la República como el personaje de Huracán y que sirva también como promoción a las películas que vienen. Pero entonces, Bonada no quiere ser Huracán Ramírez para siempre, él quiere ser un personaje que mantenga su nombre y decide abandonarlo. Hace entonces un casting y llega al papel, digamos, de Daniel García, que fue el que se quedó y que inventó también la huracarrana y todo eso, un gran luchador, y tuve oportunidad de tener amistad con él, era un gran tipo, y sin duda que transformó todo en el cine y en la lucha Huracán Ramírez, pero es un personaje que surge en el cine. Muchos surgieron de un medio hacia el otro, como Neutrón y como muchos más. De hecho, Obed tenía la máscara del Místico. El papá de Místico era el Doctor Caronte, un luchador que tomó el nombre del personaje de una película de Neutrón. Entonces, hay toda esta relación. Karina decía hace rato del surrealismo. Bueno, se sabe que André Breton vino a México y decía, en Francia se inventó el surrealismo, en México se vive, ¿no? Entonces, y para muestra habría que ir a una arena de lucha. ¿Dónde está el surrealismo? Tú no puedes ir a Nueva York y ver al Hombre Araña subir un edificio, pero tú podías venir a México y ver luchar al Santo. François Truffaut llegó a México y le dijeron que si no quería ir a la Arena México a ver luchar al Santo, y él dijo, el de las películas existe, porque para él era como Batman, como el Hombre Araña. Le dijeron, no, sí lucha, es de verdad. Después vinieron las... Entonces, imagínate a Truffaut en la Arena México viendo al Santo y no lo podía creer, porque es el equivalente a que te muestren al Hombre Araña de verdad. Las mujeres han hecho deporte prácticamente siempre en cuanto se les permitió, porque sabemos que históricamente muchas disciplinas estaban vedadas para las mujeres. Hay incluso fotografías históricas de las primeras mujeres que quisieron correr el maratón de Boston o de Londres y les prohibían correr porque ellas no tenían derecho de correr, y después fue que se permitió que hicieran ciertas disciplinas. En el caso de la lucha, ha habido extraordinarias luchadoras, ¿no? Fantásticas. Quizá la más importante de la historia es Irma González, que luchó un tiempo enmascarada como la novia del Santo, con permiso del Santo. ¿Y saben por qué? Porque se había divorciado. Y entonces tuvo una serie de problemas, pero el marido originalmente cuando tuvo problemas fue porque no quería que luchara. Y entonces ella dijo, voy a luchar sin que sepa. Entonces puso la máscara y la gente le gritaba en la arena, Irma, Irma, porque sabían quién era y tenía un físico muy reconocible, pero luchó como la novia del Santo. Uruchurtu, que fue un regente famoso en la Ciudad de México, el mito dice que prohibió que los Beatles tocaran en Ciudad Universitaria un concierto. Él prohibió que las mujeres lucharan. Entonces la Comisión de Box y Lucha daba licencia a las mujeres que aprobaban el examen para ser luchadoras. Muchas eran grandes atletas que venían incluso de otros deportes, pero tenían que luchar en las provincias. Eso fue benéfico para quienes estábamos en provincia, en Pachuca, en Jalapa, en Veracruz, en muchos escenarios en Orizaba, donde llegaban las mujeres luchadoras que no podían luchar en la Ciudad de México. Eso es muy curioso. Después ellas, ya cuando llegó el tiempo de
del toreo de cuatro caminos y todo eso, sí había en los grandes carteles donde estaba Mil Máscaras y Canek y todo el Santo y todos ellos, ya había mujeres luchando, pero fue una batalla de muchos años, ¿eh? Algún tiempo se les permitió, incluso hay películas desde los años 50 donde aparecen mujeres luchando, en los años 60 sobre todo. Hay una película que se llama Las luchadoras contra el robot y etcétera, y así, y luchan contra momias y todo, pero muchas mujeres solamente podían luchar en provincia. Hoy día es muy común y hay grandes atletas y es como parte normal de la cartelera que haya mujeres luchando, hay categorías para diferentes pesos con campeonatos y eso. En Estados Unidos, sin las mujeres no se entiende el espectáculo porque son parte fundamental de muchos encuentros que existen, pero fue una batalla larguísima, yo creo que como en casi todo. Uh-huh. Karina, ¿querías añadir algo? Creo que... Sí, o sea, los egos machistas no acaban, ¿eh? O sea, en cualquier foro, en cualquier ring, en ¿Qué nos cualquier afecta? cuadrilátero se puede ver. Entonces, ciertamente, aun cuando las mujeres las veamos en la presencia, en la lucha, pues obviamente es con este falso empoderamiento que simplemente es sumarte responsabilidades, ¿no? Pues ciertamente tenemos de que si estamos hablando que en 1933 empezó con Lutero las primeras funciones de lucha libre, 3 años después empezaron a aparecer mujeres, muchos de ellos como luchadores venían de Estados Unidos, que la primera que llegó a México fue Mildred Burke, ¿no? Una norteamericana, luego la primer mexicana fue Natalia Vázquez, y ciertamente, como decía el colega Irma González, que se le consideraba como la novia del santo, empieza a luchar, tenemos a Toña la Tapatía, que se convirtió en referee. Entonces, en los 80s, cuando te digo que hay un resurgimiento de la lucha libre, entran ya muchas mujeres, de forma muy fuerte, pero finalmente no es como en la academia, como en la escultura, es un espacio negado. Si de por sí hay muchos espacios que se les ha dado a las mujeres, obviamente este espectáculo totalmente macho, ¿no? De físicos, es muy competitivo. Y también obviamente exige el doble de entrenamiento para poder posesionarse y poder estar en una cartelera fuerte, ¿no? No ha sido un trabajo fácil para ellas porque muchas de ellas también son madres. Entonces no solamente son esposas, sino también son madres y también, bueno, llevan la responsabilidad de muchas otras actividades, ¿no? Y bueno, también hablabas de los exóticos, ¿no? Que va a ser una figura muy característica también de estas figuras afeminadas, ¿no? Tenemos a Gardenia Davis, que llegaba esparciendo perfume y con un ballet, una persona que le asistía y le quitaba su capa de satín y todo amanerado, ¿no? Y que es muy contradictorio, porque justamente con lo que te decía, ¿no? Que un espectáculo tan de fuerza, tan de masculinidad, ¿no? ¿Cómo permitieron, ¿no? O sea, cómo se logró, ¿no? También tener la participación de estos personajes muy femeninos, en un espectáculo muy masculino, ¿no? Entonces, es parte de estas contradicciones que tiene el espectáculo. Y justamente, pues, era provocar al público, ¿no? Porque mucho de lo que hacen los luchadores, hombres y mujeres, luego surgió el personaje de los minis, ¿no? Y entonces van surgiendo varias características, ¿no? Nada más para terminar, en un principio en los 30, 50, la lucha era muy de piso, era muy de llaveo, ¿no? Realmente cuando nosotros vemos una lucha del Santo, del Blue Demon, de todos estos personajes del inicio, eran mucho a ras de lona, y ya a partir de los 80 va a ser muy aérea. Y a mí me ha tocado ver unas luchas de mujeres aéreas impresionantes, realmente que se lancen de la tercera cuerda, ¿no? Creo que la discusión no está si es deporte o espectáculo, existe, y realmente sí necesitas mucho entrenamiento porque es mitad y mitad. No pasa nada si decimos que es mitad y mitad, pero realmente necesitas un nivel de entrenamiento muy arduo, y porque sí te juegas el pellejo en el ring. Pues si gustan y me permiten, ¿querías añadir algo, Ricardo? Sí, también, pues yo creo que actualmente la lucha libre mexicana es un deporte bastante
inclusivo y que es para toda la familia. Hay pues, los clásicos luchadores, hombres machos normales, luego luchadoras, luego exóticos y por terminar los luchadores mini, que son los enanitos que actualmente han tenido mucha popularidad gracias a las figuras del Qué Monito y de Aluche. Yo pienso que es un deporte muy inclusivo para todos para todos los tamaños, para todos los tamaños y preferencias. Sí, yo creo que Sí, es Raúl. una cosa que irá evolucionando a lo largo del tiempo. Esperemos que cada vez sea más. Y también yo creo que lo que decíamos siempre, los deportes de contacto no tienen por qué no ser para nosotras, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado, también siempre he sido muy ruda en mi forma de ser, pero aún así creo que es algo que todos podemos participar, es algo divertido, es algo familiar. Es una tradición al fin y al cabo y entonces tiene que ir abriendo esa perspectiva cada vez más. Dime, Raúl. Sí, bueno, toda esta parte de cuando no se les dejaba luchar y eso pasó hace mucho, ¿eh? O sea, en realidad Ahora, hay incluso luchas de mujeres encabezando carteles en muchas partes Sí. y varias de las figuras más importantes de la lucha y no sé, en algún momento de las personas que vendían más máscaras era Sexy Star, por ejemplo, en AAA. En el caso de los minis como tal los inventa Antonio Peña cuando crea la empresa AAA. Antonio Peña trabajaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre, no se entiende con los Luteros y decide hacer su propia empresa y se lleva una gran figura, que es un paisano, un jalapeño octagón, se lo lleva y crean la empresa mexicana, gran adversario de la empresa mexicana de lucha libre, que es AAA. Y AAA reforma el espectáculo, ¿no? A algunos no les gusta porque sale de lo tradicional. Por el otro lado decían que había que modernizarlo y entonces meten edecanes y pirotecnia y una serie de cosas que no existían, que no eran comunes, que ahora lo son. Y entre eso inventan los minis. Ya existía la lucha de enanitos. Los enanitos eran así como tradición en muchos carteles, ¿no? Los usaba mucho precisamente Pancho Flores en Pachuca. Él es el que inicia muchos de los programas en provincia más importantes. Y los tenía Iraklis Fenerly en Jalapa también. Y en muchos espacios existían los enanitos. Pero los minis no son enanitos, es decir, físicamente no son enanitos que sí tienen una constitución particular. Los minis son gente baja de estatura, pero de proporciones normales, que luchan bajo esa categoría de minis. Entonces surge mini octagón, mini abismo negro, mini cibernético, mini, etcétera. Y es como otra categoría. Eso es lo que creó Antonio Peña y que ahora es común. El caso de Lucha es distinto porque Tinieblas lo inventa como un acompañante. Él es el que se le ocurre a Tinieblas hacer eso y lo hizo después de ver cosas sobre la cultura y la mitología maya, ¿no? En un museo en Campeche vio una exposición y le interesaron ahí cosas y él crea el personaje de Alush, que ahora es como indispensable y salió con él en la serie de televisión con Capulina y todo eso, se vuelve un personaje muy mediático, muy seguido por los niños y ahora la gente, ahora con Tinieblas Junior, siempre espera que Aluche suba con él. Fue como la primera mascota, digamos, oficial, si bien Aluche también lucha, ¿sí? Y ha tenido también sus propios encuentros, ¿no? Pero fue el primer personaje así de esas características. Y fue una idea de Tinieblas. Sí. Aquí en Facebook nos comenta Claudia Carmona que de hecho hay una distinción profesional para los enanitos. Bueno, unos son mascotas, otros minis y otros microestrellas. Exacto. Exacto. Yo, si les parece bien, para descansar un poquito de nuestras caras, que están muy guapos todos, podemos ver un vídeo para nuestros acompañantes de España que nunca hayan asistido a la lucha libre mexicana. Es una batalla 6 entre Blue Demon Jr., el Hijo del Santo, Latin Lover, Martín Corleone. Bueno, a mí me parece impresionante. Son 40 minutos de batalla, que no los vamos a ver todos, obviamente, pero si gustan verlos en algún momento, es increíble. Tiene de todo. Es una lucha que tiene de todo. Entonces,
¿Les parece? Lo voy a poner y lo vemos tantito. Llega la casita para la espalda plana sobre el hijo de Lismar. Y así el Tirantes, con todo el dolor de su corazón, tuvo que darle la victoria a Latin y compañía. Y el hijo del santo arriba del encordado está castigando al hijo del perro, ya suelta la cavernaria, incluso le estaba jalando el cabello. Y qué patadón le ha dado en el monstruo Latin. ¡Qué castigos son los que está sufriendo el hijo del perro aguayo! Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más esto en nuestro evento estelar dentro de la rebelión de los perros del mar. Es tan alto y tan fuerte que los tres quieren irse al frente en contra del norteamericano. Logra evadir primero a Blue Demon Jr. Bueno, es más, sí se la quitaron al hijo del perro, pero el Tirantes, obviamente, no observó las acciones. Ahora es Marco con ese doble lazo para el perro y también para Demon. Y se va sobre el Lismar con ese izquierdazo para bajarlo a las malas. Marco Corleone ha reaccionado dentro de esta contienda. Y así es como le reconoce el esfuerzo el público, pero hasta este instante no hay nada para nadie. Todo se está definiendo en esta tercera y última caída. Bueno, me parece, es un poquito para ver el ambiente, ver cómo se vive en una arena, ¿no? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienen ustedes en una arena? Que es el día que digas, wow, ese día fue lo mejor que me pasó, lo voy a recordar siempre. Yo sé que es difícil, pero algo habrá. Es como decir cuál es tu película favorita. Mínimo hay 100, ¿no? Exacto. Es muy complicado. Miles. Bueno, alguno que quieran contar. Híjole. A nuestro, Bueno, a mí, por ejemplo... En español para convencerles de llevarlos a la lucha. Bueno, yo creo que hay una frase en el medio que dice que el que entra a una arena de lucha no sale nunca, porque es un espectáculo que te atrapa y que se te queda siempre y que vas a recordar siempre de un modo o de otro, normalmente con gran afecto, independientemente de a quién veas luchar. Yo recuerdo, desde luego, la primera vez que entré a una arena, que yo tenía 9 años, y me tocó ver a muchos de los que hoy se considera parte del Olimpo de la lucha mexicana, como Canek, que ahora es un buen amigo mío, pero no sé, Canek, Fishman, aquella vez estaba algunos japoneses muy importantes como Yoshi Takano, o estaba Enrique Vera, recuerdo esa lucha. Y luego, trabajando en la lucha, ¿no? Grabando a los luchadores y haciendo foto con ellos y eso, pues me tocó otra clase de experiencia haciendo gira con ellos y también viendo momentos muy complicados. Yo recuerdo, por ejemplo, una lucha con Blackman, que fue uno de los primeros aéreos espectaculares después de la era de Black Shadow, en la época del Santo. En los 70, 80, Blackman fue el que hacía estos mortales fuera de serie y eso. Y recuerdo una lucha en la que él tenía una herida y le entraba mucha sangre al ojo, a cada rato tenía que limpiarse. Y de repente pues tenía sangre, hizo un mortal y se atoró en una cuerda. Un poco lo que pasó con el desafortunado accidente de La Parca, que le costó la vida, en paz descanse. Y Blackman salió, y muy similar, o sea, a lo que pasó con La Parca, se le atora la pierna, cae y se abrió la cabeza. Y fue algo muy impresionante. De repente se escucha, imagínate la arena llena, un escándalo, y de repente se hizo un silencio absoluto porque se escuchó un golpe muy fuerte. Y pues nosotros estábamos muy cerca y lo vimos en el suelo y de repente se empezó a hacer un charco de sangre alrededor de su cabeza y fue una cosa muy impactante de ver. Y bueno, ya trabajando en la lucha me tocó, también me tocó una lucha muy buena con Cibernético y el Perrito Aguayo, que era un gran tipo. Y luego en Vestidores me tocó estar platicando con el Cibernético cuando le estaban cosiendo la frente, ¿no? Y ya luego cuando salimos, ya guardando el equipo y las cámaras y eso, había gente diciendo, no es sangre, no tiene nada. Y yo venía de estar hablando con él mientras el doctor le suturaba la herida, ¿no? No te puedes poner a explicarle a todo el mundo, pero es muy complicado, realmente es algo, sí se juega en la vida cada vez. Son como muchos momentos, ¿no? En calidad de lucha me ha tocado ver muchos importantes, pero estas cosas también te marcan, ¿no? Ver la dificultad y lo que está en riesgo cada vez. Uh-huh. Ricardo, Karina. Pues, Karina, le doy la palabra. Gracias, Ricardo. Pues a mí lo más interesante que se me ha hecho, porque obviamente voy a las luchas, pero es la entrevista con las personas que
que he conocido a lo largo, ¿no? Suponiendo un informante, cuando yo hice, que ya tiene más de 20 años el estudio fue el Fígaro. El Fígaro es el que corta el cabello cuando es máscara contra cabellera, ¿no? Entonces él era un Fígaro, es el señor Cipriano Luna, que hoy en paz descanse, ¿no? O también el referee Germán Rico, que a través de su experiencia, de su vida, de sus narraciones, va sintiendo también la lucha libre en otro sentido, ¿no? No solamente en el ring, sino yo creo que todas estas personas que están tras bambalinas también la van generando, ¿no? Y bueno, también decir de que cuando estuve ahora haciendo trabajo de campo de otros temas, me encontré con Rocky Nelson y me encontré con Víctor Manuel Pedraza. Víctor Manuel Pedraza es el que se encarga justamente de armar las sesiones de lucha libre en el pueblo español para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana, de la Guerra de Independencia, ¿no? Y él me contactó con Rocky Nelson, que finalmente vas conociendo a todos estos, él tiene un ring, sigue entrenando gente, o sea, esta pasión que tiene la gente porque no muera la lucha libre, y ellos son colombianos, pero dicen, nosotros somos luchadores mexicanos, ¿no? Porque la lucha mexicana tiene otras características muy diferentes a las que puede tener wrestling de francés, austriaco o bretón, ¿no? Entonces, finalmente mi experiencia es más el contacto con mis informantes, ¿no? Con los luchadores. Sí, de hecho, en Facebook, Walter Ventosilla desde Nueva York nos dice: qué interesante tema, me hace recordar mi infancia en los 60 yendo a las carpas en Perú para ver a los demonios del catch, como se les llamaba aquí, con gran influencia de México, sobre todo por las películas. Yo era fanático de Blue Demon, hasta me hacía mis máscaras de papel, ¿no? Es increíble cómo se ha expandido por el mundo de una manera impresionante, que incluso, mira, también nos comenta Sandra, Arnau nos dice: yo he tenido la oportunidad de ver la lucha libre aquí en Barcelona y en México y recomiendo muchísimo vivir esta experiencia, es muy emocionante verlo en directo. Como una persona que ni siquiera forma parte de nuestro país, de nuestra cultura, llega a aficionarse sobre esto, a interesarse, ¿no? Me parece, aparte de la comida mexicana, yo creo que es una de las segundas cosas por la que la gente pregunta, ¿no? Sí, bueno, la gente que llega a la Ciudad de México es como una de las cosas obligadas, ¿no? Ir a la arena en algún momento. Totalmente. Ricardo. Y sobre todo en países como Japón, aman y practican la lucha libre mexicana, ya que cuando un luchador mexicano va ahí, pues es la sensación para ellos. Sí, totalmente, es un ícono, o sea, es otro rollo. Pues ya haciendo una de las últimas preguntas, porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, sobre los enmascarados. Bueno, ¿querías agregar algo más? Perdona, Ricardo. Sí, y por cierto, ya que platicábamos de nuestras experiencias, también estaría interesante tocar el tema de la lucha libre extrema, ya que es un concepto más o menos nuevo y que yo manejo mucho en mis fotografías. Mucha gente piensa que no es lucha de verdad, sino que nada más son gente rompiéndose la Mauser con lo que tenga a la mano, pero también tiene elementos bastante interesantes, ya que, por ejemplo, si ven mi exposición de fotos, tengo fotos bastante fuertes y sorprendentes de gente con sangre llena en el rostro, lámparas, tachuelas por todos lados. Por ejemplo, esa que acabas de poner, pues es un tema bastante complejo tal vez, ¿no? Y quisiera saber la opinión y quisiera saber la opinión de Raúl Criollo y de Karina sobre la lucha libre extrema. Obviamente, bueno, tomo la palabra, obviamente me ha tocado
a mí no me gusta, ¿no? Personalmente, ¿no? Ciertamente todo tiene que estar ensayado para las caídas y todo, que no te dañes de por sí, ¿no? Pero Exacto. cuando yo estuve en Barcelona, fíjate que no es, me salga de la... Algo que yo me cuestionaba era la violencia, porque justamente es un espectáculo donde van muchos niños, ¿no? Y creo que el ambiente que se vive en México, al que se vive, al que yo vi en Barcelona, cuando todo con una nueva discurso de lo que es políticamente correcto, ¿no? De que tienes que expresarte bien, de que yo creo que tendríamos que cuestionarlos un poco la violencia hoy en nuestro país cuando tú ves en los noticieros la violencia. Entonces, creo que también cambia, ¿no? O sea, a mí sí me cuestiono cómo ver ahora la lucha libre, ¿no? Obviamente es un espectáculo catártico y todo esto que hemos platicado, pero porque al final se convierte en un espectáculo también de lucha, de confrontación, de cuestiones violentas. Y justamente ahí se queda en ese cuestionamiento sociológico, antropológico de cómo estamos construyendo hoy por hoy estos espacios de violencia, ¿no? Porque algo que yo veía en España, en el pueblo español, es que cuando daban los golpes, los niños lloraban y el papá o la mamá, que no era mexicana, le decía, es que están jugando, o sea, como no entraban en el juego porque les costaba trabajo que los niños entendieran esta dinámica. Entonces, porque bueno, me decía Víctor Manuel, ¿no? Que es el que organiza, el empresario de estas luchas en España, ¿no? O sea, tienen prohibido ensangrentar. O sea, si hay sangre, le suspenden en ese momento el espectáculo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puede haber un espectáculo sin sangre en la lucha libre, ¿no? O no necesariamente hay siempre sangre, pero bueno, si ya nos vamos a este tipo de lucha extrema, obviamente estaría totalmente prohibido en otras partes del mundo, Sí, ¿no? sí. Bueno, sí, yo también creo que es demasiado. Rafael Barradas Osorio, que fue presidente, bueno, él fundó con Luis Espota la Comisión de Box y Lucha, era un tío mío, 28 años fue comisionado único de la Comisión de Box y Lucha, y él decía, la gente va a ver luchas, no riñas. Ese era uno de sus argumentos porque él sancionaba a los luchadores que se andaban dando en las butacas y todo eso. Una cosa es que salgas afuera del ring con una evolución y termines afuera del ring, y otra cosa es que se vayan peleando por todos los pasillos. Era algo que a él no le gustaba y lo restringía mucho. Después la lucha cambió y ahora eso es parte de lo más común. Pero la lucha extrema sí tiene otras condiciones. También tiene sus propios reglamentos, porque incluso cuando se rompen lámparas, tiene que ser un tipo de lámpara de cierto tipo de tuxteno, etcétera, porque si no puedes cortar la piel distinto. Es decir, hasta eso está reglamentado. Yo tengo muchos amigos que practican este tipo de lucha, particularmente Joe Líder, que es uno de los mejores en la lucha tradicional y en la lucha extrema, es un buen amigo, y mi hermano y yo recién platicábamos con él y le decíamos, Pepe, ¿en qué momento vas a parar? Porque tiene un montón de heridas graves, él ha estado grave en hospital después de estos enfrentamientos. Entonces, a mí me parece también demasiado, o sea, como espectáculo puede ser parte de una emoción o de una catarsis, siempre al límite de las fuerzas. En ese sentido me gusta más la lucha tradicional, muy entre comillas, porque de dónde a dónde la lucha tradicional sería parte de otra tradición, pero sí la lucha extrema me parece demasiado, y sí me parece más hexa, demasiado sangrienta, no siempre, pero normalmente hay muchas heridas. Sí me parece que es demasiado y que pierde, que rompe parte del encantamiento tradicional de la lucha, de esta disputa entre el bien y el mal, y todo lo que ocurre con las evoluciones clásicas y todo eso, aun cuando por ahí pueda haber una silla, aun cuando por ahí alguien pueda volar sobre las butacas, pero sí me parece que la lucha extrema se sale de los bordes, ¿no? Entendiendo las razones, ¿no? El mismo Santo lo decía, cuando cada vez empezó a volar más y a volar más y a volar más y a hacer más cosas fuera del ring, el mismo Santo decía, ¿qué le van a dar después al público? O sea, hay un momento en el que si tú te sales de ahí, cada vez va a ser peor, ¿no? Entonces, que no haya una restricción al respecto me parece muy duro. En las fotos de Ricardo, por ejemplo, me parece interesante ver las condiciones también del público, y entender que los escenarios son múltiples, ¿no?
al año, digo, más allá de ahora el pandemonium y lo complicado que ha sido para todos en todos lados, pero normalmente la lucha libre en México tiene al año tantos aficionados como tienen otros deportes masivos como el fútbol o el béisbol. Sí, efectivamente no hay una arena para 100,000 espectadores como el Estadio Azteca, lo máximo es la Arena México a la que le caben 16,000, pero hay muchas funciones de lucha, muchas en todo el país, la mayoría en arenas construidas para eso, para la lucha libre, pero también en gimnasios, también en teatros, también en carpas, también hay en salas de usos múltiples, hay muchos espacios donde se hace lucha libre. Y el trabajo de Ricardo lo muestra que en el lugar donde tú puedas colocar un ring y puedan entrar aficionados, puede haber un espectáculo de lucha. No necesariamente tiene que ser el gran escenario, ¿no? Pero sí creo que las regulaciones del espectáculo se han aligerado mucho. Uh-huh. Bueno, tenemos muchos comentarios al respecto sobre esto, pero luego los leeremos porque vamos a ir acabando con una última pregunta. Obed, te dejo que la hagas. Y bueno, yo solo quiero agradeceros porque creo que como esta charla podríamos tener 4 o 5. Entonces, vamos a ir con la última pregunta y ya nos despedimos. Sí, ahí está la gente muy, muy puesta en el chat y diciendo que es un tema bastante largo, bastante complejo, porque tiene muchos factores, desde los locutores, el público, en fin, que es más allá de los propios luchadores. Pero a mí, como última pregunta, me gustaría tratar un tema, que es otra vez las máscaras, y es el hecho de que para muchos luchadores perder su máscara es perder su honra, ¿no? Su dignidad, es como lo más sagrado que tienen. ¿Por qué creen que es tan importante el anonimato? ¿Cómo es que hay algunos luchadores que llegan a conservar su máscara o conservar su anonimato incluso fuera del contexto de lucha, en su propio hogar, en su propio vecindario? ¿Qué es lo que hace que tengan que aferrarse tanto a este escudo, ¿no? a esta coraza, por así decirlo? ¿Qué opinan? Karina. Ok, bueno, uno de los cronistas más importantes de nuestro país pues fue Carlos Monsiváis, y él decía que es un género expresivo fantástico del más alto orden, ¿no? El uso de la máscara era el top dentro de la lucha libre. Si ya la lucha libre era de por sí ya todo lo que hemos narrado, el uso de la máscara era justamente eso, ¿no? Yo lo que he visto es de que hay varias vertientes de expresar el uso de la máscara, ¿no? Van desde justamente el teatro dramático, ¿no? De la comedia, ¿no? Italiana, del espectáculo operístico incluso, y luego el dramático, hasta en una influencia que decía de los años 30 que surge, que también ya estaba pues el fantasma de la ópera, la máscara de hierro, o sea, ciertos personajes y cómics que también ya tenían máscara, ¿no? Y yo como antropóloga, pues también le quiero dar una razón más prehispánica, más de origen, como decía bien en algún momento algunos de los ponentes que nos acompañan, el uso de la máscara no solamente se da en momentos mortuorios en nuestro país, sino se da también en momentos festivos, ¿no? Se da en los carnavales, se da en muchos momentos de festividad, y esto va a hacer de que sea es el personaje, es crear un personaje. Aquí vamos a ver de que también es muy llamativo la lucha libre porque tú te conviertes en ese personaje, ¿no? Tú compras la máscara, tú la adquieres, ¿no? Y podemos ver ahora una gran mercadotecnia de las máscaras, ¿no? Cuestiones que no había porque antes también era minimizado la lucha libre, no era un espectáculo. Siempre ha sido un gran espectáculo, pero no se había logrado la mercadotecnia que ahora tiene, ¿no? O sea, tú vas al aeropuerto y como parte de los souvenirs, que te puedes llevar una máscara, ¿no? O cuando yo hice trabajo de campo en la ciudad de Chicago, en los tianguis que hay, en donde hay presencia mexicana, vas a encontrar un puesto de camisas futbolísticas y también de lucha libre, ¿no? O sea, son los íconos deportistas muy, muy fuertes. Entonces vamos a ver que realmente va a ser un emblema muy importante. Que tú pierdas la máscara, bueno, ya nos lo dirán los colegas para darle la voz, pero es perder tu identidad, ¿no? Darte a conocer al otro quién eres, porque finalmente o sea, cuando el santo se descubre, ¿no? En la televisión de manera pública,
O sea, era así, ¡ah! ¿No? ¿Cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque se te viene abajo un ídolo. O sea, ese ídolo que tú estuviste recreando, se te viene abajo, ¿no? Aun cuando reconoces todo lo que es el santo, ¿no? Pero finalmente es el anonimato el que te permite este juego de imaginarios, ¿no? De esta catarsis, ¿no? Es parte también esta máscara. Yo creo que la máscara tiene un sinfín de significados, desde el circo romano hasta las prácticas hoy por hoy, ahora en febrero, el carnaval, o ahora que se viene el Día de Muertos, ¿no? Siempre hay el emblema de la máscara. Nada más para terminar, a mí lo que me comentaba los luchadores de Barcelona es de que al espectáculo, a la afición de España no le gusta la máscara, ¿no? Esto que nos apasiona a los mexicanos, que me diga un poco Odette, que lo ha vivido allá, ¿no? Dice que le choca un poco a los españoles el uso de la máscara, ¿no? Que no la entiende, ¿no? Porque lo relaciona tal vez más con la cuestión del anonimato, justamente de un momento de atentados y cuestiones de estas. Entonces, pierde la noción, obviamente, que nosotros, la connotación que nosotros le damos. Nada más. ¿Quién más? Sí. Bueno, miren, yo aquí tengo una máscara de viejito, que es un baile típico, que es un baile típico veracruzano, no, mexicano, de Michoacán, exacto. Yo puedo salir a la calle con la máscara y puedo bailar todo el tiempo, bailar el día y la noche, pero si no llevo máscara, me da pena. Entonces, yo siempre he pensado, dale una máscara a un hombre y sacarás su verdadera identidad. Me parece una reflexión preciosa. De hecho, yo hubiese hecho toda la entrevista con máscara para no estar tan nerviosa. Pero, Raúl, bueno, tú tienes una serie de fotografías que tratan justamente de los luchadores en su ambiente familiar y creo recordar, ¿puede ser? No, bueno, mira, hay esto, las máscaras, y hay aquí una cosa muy interesante. En México hubo un gran personaje, periodista, creador de personajes, le decían el Frankenstein mexicano, que era Valente Pérez, que era el editor de la revista Lucha Libre, importantísima, y él creó muchos personajes, y él diseñaba máscaras, y luego seleccionaba quién iba a portarlas. Muchos han creado su personaje y otros han accedido a un personaje que les han dado. Él creó, por ejemplo, la identidad de Canek, de Fishman, de Mil Máscaras, de Tinieblas. Sí, son personajes que él creó. Y otros se crearon para el cine, como Huracán Ramírez, Neutrón, etc. Pero el asunto de las máscaras tiene que ver con lo que es cada personaje, y en el caso específico de la lucha en el cine, por ejemplo, tenía que ver con el tipo de trama que se quería contar, ¿sí? Hay que recordar también que muchos de los personajes que perdieron máscaras sí tuvieron una trayectoria posterior interesante, como el mismo Black Shadow, que la pierde con el Santo, pero muchos otros, su carrera terminó. Cuando perdieron la máscara no hubo más para ellos, no es que dejaran de luchar, es que ya se perdió todo ese magnetismo, esa atracción sobre el personaje creado alrededor de una personalidad que no se conoce. El que más cuidadoso fue el Santo. Desde luego Blue Demon, que aquí tengo, me cambié para tener una playera de Blue Demon. Tinieblas, un gran amigo que es así también. Pero, por ejemplo, el Santo, cuando estaba filmando, es una anécdota conocida, muy, muy curiosa. Cuando él estaba filmando con Jorge Rivero en Acapulco, estuvieron filmando una película muy importante ahora, que es Santo bueno, filmaron dos, Operación 67 y El Tesoro de Moctezuma, y entonces filmó en zonas de playa, y cuando regresó a la Ciudad de México, como no se quitaba la máscara para nada, tenía marcado el antifaz. Wow. Se bronceó, y entonces tuvo que suspender presentaciones, contratos de lucha, teatro, todo, y se quedó en la azotea de su casa bronceándose para que se le uniformara el color, porque si no la gente iba a saber que era el Santo. Sí, hay un asunto muy especial con todo el tema de la lucha.
Eva Norvin, en paz descanse, mamá de Naila Norvin. Yo tuve oportunidad de conocerla y viajar con ella y eso. Ella filmó con el santo, fue sex symbol, ella era noruega, pero fue sex symbol del cine mexicano. Y ella, pues, me contó, o sea, que ella quiso seducir al santo para conocerlo sin máscara, y el santo no se dejó porque no dejaba que nadie lo viera sin máscara. Y sabía que había gente que lo quería espiar, lo buscaban espiar en los vestidores de la arena, lo buscaban espiar en los campers de la filmación, y entonces él se bañaba con máscara. De hecho, él fue el que inventó una máscara que tenía una abertura suficiente para poder comer en el set sin tener que quitársela. Entonces, hay todo un asunto realmente muy poderoso. También es una ocasión, llegó a Sudamérica para luchar, y en el mismo avión venía la selección mexicana de fútbol. Y obviamente, pues él viajó sin máscara, pero cuando llegaron, cuando el avión aterrizó, la prensa estaba esperando a la selección mexicana y todo, y entonces él, ahí de su portafolio, sacó la máscara porque el empresario que lo contrató ya lo estaba esperando. Entonces no podía bajarse sin máscara. Esperó a que se bajaran todos, se la puso, y cuando bajó para ver al empresario, entonces toda la prensa que estaba atendiendo a la selección mexicana se fue a ver al santo. Sí. Y cambia completamente. Ellos mismos han dicho que eres uno con máscara y otro sin máscara. Aquí les quiero mostrar, este es un cartel original del estreno de Santo contra las Mujeres Vampiro, y curiosamente, aquí vemos al santo, pero está entintado el cartel de verde. Es muy curioso porque en muchos carteles internacionales, como hubo en España, en Inglaterra, en Italia, en Francia, les cambiaban los tonos para que fueran un poco como la historieta y no fueran las viñetas en blanco y negro. Este es un gran clásico del cine mexicano. Pues yo creo que este tema del anonimato da para una charla entera porque es algo muy curioso, bueno, al menos a mí me llama mucho la atención, pero por desgracia se nos acaba el tiempo, tampoco queremos hacer esto muy largo porque al fin, al ser una cosa virtual, pues tiene que ser un poco más sintética. Y bueno, yo solo quiero agradecerles, ha sido increíble, me lo pasé súper bien, aprendimos un montón de cosas nuevas, yo creo que Obed pensará igual que yo. Y sobre todo recordarles a la gente de aquí de Barcelona que a partir del miércoles a las 5 de la tarde pueden visitar la exposición de Ricardo, que por desgracia por esta pandemia no podremos contar con tu presencia, pero bueno, está maravillosa, la verdad vale mucho la pena, yo creo que pueden descubrir un poco más también de esta lucha tradicional mexicana. Y bueno, agradecerles, no sé si quieren añadir algo más, si no, nos despedimos. Sí. Nada más para terminar, pues yo sí quisiera dar como una conclusión de todo esto, ya que yo creo que la lucha libre es el deporte mexicano, es el deporte nacional mexicano, ya que antes pues era la charrería, pero la charrería es un deporte realmente muy para la clase alta que tiene el dinero para tener ranchos, caballos, mantenerlos y demás. Pero a diferencia de la lucha libre, es un deporte para todo el público, todas las clases sociales y para todos los gustos. Así es. Por una cosa antes que me acaban de recordar aquí por el pinganillo, que bueno, íbamos a contar con la participación de Tiniebla, creo, Raúl, que es buen amigo tuyo y iba a participar en esta charla, así que yo les propongo que haya una segunda charla en algún momento, que podamos volver a tratar otros temas que se quedaron en el aire y que podamos contar con su participación, que sería un honor y un gusto conocerle y poder hablar con un luchador de verdad del nivel de Tinieblas, que no ha podido participar por problemas de agenda, pero bueno, seguro que en algún momento encontraremos el hueco. Ya nos están pidiendo también por Facebook la segunda, la tercera caída de esta lucha, entonces estoy segura de que habrá una segunda parte. Muchísimas gracias y nos despedimos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias a la Bibliomusicineteca. Gracias a ustedes por participar. Gracias.